nos acompañan Juan Carlos Holguín, canciller de la República y uno de los negociadores activos en la actual crisis política. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. También están con nosotros Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Y Arturo Torres, periodista de investigación especializado en seguridad y derechos humanos. Dirige el portal Código Vidrio. Gracias por acompañarnos este domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy, que lo hacemos en vivo, queremos establecer las razones por las cuales el diálogo entre el gobierno nacional y los grupos indígenas no se consolida, sembrando en el país una profunda incertidumbre y desazón. ¿Quiénes están detrás de este conflicto? Claudia. El país ha soportado 14 días de violentas manifestaciones, llevando al conflicto entre el gobierno de Guillermo Lasso y la CONAIE, presidida por Leonidas Issa, a un peligroso bloqueo. Veamos. La salida fue extrema. En cadena nacional, el presidente Lasso dispuso el viernes el uso progresivo de la fuerza para desalojar la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contener la violencia y el terror que se había desatado en Quito y varias provincias. Que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. A partir de ese momento, el potente levantamiento disminuyó. Centenares de indígenas regresaron a sus comunidades y la policía y militares retomaron parte del orden público. Aunque los focos de violencia también disminuyeron, no han sido totalmente aplacados. Las alertas de los organismos de derechos humanos muestran su preocupación porque la acción armada no exceda. El giro dramático de la paralización se juega también en el campo político. El gobierno de Lasso parecía arrinconado por el desborde de la violencia y las dilaciones de Leonidas Issa para dialogar. Pero con el uso de la fuerza ganó tiempo y dio certezas a los ciudadanos que clamaban el fin del paro. Issa fue quien terminó arrinconado. El viernes 24 perdió el control de las bases. La dirigencia de la CONAIE y Pachakutik cuestionaron su papel. Pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. De hecho, las acusaciones al correísmo por apuntalar supuestamente la violencia en las manifestaciones y su interés por destituir a Lasso desde la Asamblea desfiguraron el propósito reivindicativo de la CONAIE. Aunque los canales de diálogo entre el gobierno y la CONAIE se retomaron, según lo aseguró el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, los acuerdos no se logran consolidar. En el medio está el pueblo indígena sumido en la pobreza y profundamente manipulado por sus líderes y políticos. Los difíciles días que hemos vivido muestran una vez más el conflicto permanente entre los gobiernos de turno y el poder constituido con una organización social como la CONAIE, que por su fuerza puede desestabilizar la democracia. Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese reporte. Van ya 14 días de manifestaciones y 2 días desde que el presidente de la República anunció el uso progresivo de la fuerza para contener los brotes de violencia. Y empezamos el debate con usted, canciller Holguín. ¿Ya hay señales para concertar el diálogo? Gracias, Carlos. Un saludo a todos. El Ecuador es un país de paz y el gobierno del presidente Lasso ha manifestado desde el primer día de la convocatoria de este paro, el 24 de mayo, que fue el mismo día en el que él dio su informe a la nación, de que agotaremos siempre la vía del diálogo. Bienvenido el diálogo. Hemos visto durante los últimos 15 días muestras del gobierno nacional de poder debatir cada uno de los puntos que supuestamente son los que mueven al señor Leonidas Issa en esta convocatoria, pero lo dijo claramente el día viernes el presidente Lasso. Aquí no hay una lucha legítima del señor Issa por las causas, inclusive dentro de esos 10 puntos que hay legítimas necesidades que hay que cubrir, sino que hay un intento de desestabilización democrática. Él mismo ha manifestado públicamente, y varios dirigentes de la CONAIE, de los movimientos indígenas, de los infiltrados que existen en las manifestaciones, cuyos objetivos eran otros. Ayer no hubo diálogo, esperamos por más de 2 horas y media que llegue el señor Issa. Llegó tarde, manifestó adelante de toda la mesa que esto no era un diálogo y que quería aclarar que no
tomar un diálogo. Canciller. Así es, y hay que decirlo públicamente porque él ya lo ha manifestado así y es la realidad. No, uno no puede dialogar con quien no quiere un diálogo. Hace pocos minutos yo alcancé a ver unos mensajes de Leonidas Issa, quien hablaba de que no quieren que se vaya Lasso necesariamente, que lo que ellos buscan es mantener los 10 puntos de diálogo, que están tratando ya de armar una comisión que podría articular una mesa de conversaciones. ¿No tienen ustedes ya noticias de que eso en efecto haya ocurrido? Lo dijo por internet a un medio internacional. Nosotros comprendemos adicionalmente cómo es el modelo de democracia interna que tiene la CONAIE, que tiene que consultar a sus bases para tomar una decisión. Pero mientras más demora una decisión el líder de la CONAIE, hay más fallecidos, hay más muertes en las calles, hay más violencia, porque él no controla la manifestación. Tiene grupos infiltrados que lo que buscaron desde un principio, y lo hemos dicho a la comunidad internacional con mucha claridad, quienes se han dado cuenta y han apoyado, es desestabilizar la democracia con órdenes desde Bélgica. ¿Y Bélgica ha respondido, el gobierno como Bélgica, por esta queja que usted acaba de hacer, señor canciller? Mire, el día de hoy yo estoy poniendo una comunicación muy frontal al gobierno del Reino de Bélgica, porque no es posible que un prófugo de la justicia tenga patente de corso para desde un parque desestabilizar la democracia en Ecuador. ¿Usted tiene pruebas para lograr que el gobierno de Bélgica acate y considere que es sustentable lo que usted está pidiendo? Nosotros no solamente que hemos enviado todas las comunicaciones públicas del señor Correa, de quien respetamos su absoluto derecho a la libertad de expresión en donde se encuentre. Lo que no es posible es que un gobierno democrático y sobre todo la Unión Europea permitan que esto suceda. Perfecto, gracias, señor canciller. Marlon Santi, buenos días y bienvenido. ¿Qué les impide a los grupos indígenas sentarse a negociar ya en el marco de un diálogo? Buenos días a todos ustedes y al pueblo de Ecuador. Hay una cosa que pone en duda y en la seriedad del diálogo que se dio en los años pasados, el cumplimiento del gobierno, de los distintos gobiernos, porque el movimiento indígena siempre ha entablado procesos de diálogo con los gobiernos de turno. Llevamos un año, el movimiento indígena lleva un año dando las propuestas al presidente de la República. Y en esos un año, el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de responder con claridad, decir, estos puntos vamos a cumplir, son un año. Claro. Y ahora, en la movilización, llaman al diálogo. ¿Qué garantiza que ese diálogo tenga un cumplimiento veraz frente a las propuestas que se han mantenido en un año? Si en un año no dieron diálogo, ¿cuál es la sinceridad del Ejecutivo para decir, mira, señores, compañeros del movimiento indígena, estos puntos vamos a cumplir? ¿Quiere que le preguntemos al canciller quién es eso? Deben ser sinceros. El diálogo, como usted ha dicho, Marlon, y yo debo reconocer algo, usted estuvo en las primeras reuniones de diálogo y recuerdo sus disertaciones con paz, a diferencia del señor Leonidas Issa en ese momento. De hecho, llegamos a varios acuerdos, si no me equivoco, 7 de los 8 puntos de la conversación del año anterior se concretaron. El presidente de la República ha manifestado en innumerables ocasiones, en un año de gobierno no hay cómo cambiar problemas estructurales y desde ese escenario estamos entendiendo lo que sucede. Pero ahora ha habido toda la apertura para entender cuáles son esos 10 puntos. El presidente Lasso mandó el 18 de junio una argumentación de cada uno de los puntos, con apertura a hablarlos todos, canciller. Y no hay respuesta. Gracias, canciller. Señor Santi. Mira, sí hemos leído, yo he leído la respuesta del presidente. ¿Qué es lo que quiere plasmar? Yo soy expresidente de la CONAIE. ¿Qué es lo que quiero plasmar como parte del movimiento? Queremos plasmar la emisión de los decretos frente a los puntos del presidente. ¿Pero eso como una condición para suspender la paralización? ¿O primero suspenden la paralización y luego emiten los decretos? ¿Cómo sería el orden ahí? Mira, el paro nacional está en vigencia, pero como primer punto, como avanzada, el presidente tiene que mostrar su criterio de seriedad. Estamos hablando del país, de una propuesta, de un movimiento que ha venido haciendo historia en el país. Perfecto. Creo que el presidente tiene la potestad política de hacer decretos. Bien. Asambleísta Andrade, brevemente, por favor. ¿Es inevitable o era inevitable que el gobierno dispusiera el uso progresivo de la fuerza para contener lo que hasta el día viernes parecía ya un campo de batalla en la ciudad de Quito y en otras provincias del país?
Buenos días, Carlos. Un gusto compartir este panel y un saludo a los ecuatorianos. Yo quisiera que antes de contestar su pregunta, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos que reflexionar que en el Ecuador y en todo el mundo, si no hay justicia social, no hay paz. No podemos invocar una paz que sabíamos que está prácticamente convirtiéndose en un detonante de estallido social con temas estructurales. Como dice el canciller. Como dice el canciller, por supuesto que no se podrán resolver inmediatamente, pero esta problemática social la vemos repetirse cada 2, cada 4 años. El agro, el sector rural es el más desatendido. 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica, es decir, sufren de hambre. La red vial está totalmente colapsada en el sector rural. No tienen una atención de salud, de educación. 6 de cada 10 jóvenes de la ruralidad no tienen empleo. Sobre estos temas estructurales que yo creo que son responsabilidad de todos, que aquí no se puede lavar las manos el gobierno, porque yo creo que un año no puede resolver todo, pero sí ha sido un gobierno lento, un gobierno inepto. ¿Congelar los combustibles no era una buena señal? Lo que hizo en octubre de 2022. Pero ha faltado otras acciones, tanto de orden político, administrativo, directo. Ha sido lento en dar respuesta a esas posiciones y solo concluyo con esto, Carlos, porque yo creo que tenemos que enfocarnos todos, que si no asumimos la responsabilidad, el Ejecutivo, que necesita un equipo, un plan de país que nos diga, como yo le dije al presidente en el diálogo que invitó a la izquierda democrática, cuál es la obra, cuál es la infraestructura, cuál es el proyecto que le hace soñar al Ecuador que tenemos futuro. Pero también los gobiernos seccionales han descuidado realmente el agro porque prefieren hacer obra en los sectores urbanos. Por los sectores indígenas, ¿no? Prefieren hacer obra en lo urbano donde están los votos. Gracias. Arturo Torres, buenos días. A ver, el terror y la anarquía que empezaban a sentirse en el Ecuador obligaban a que el presidente de la República tomara la decisión de hacer el uso progresivo de la fuerza. ¿Crees que fue una decisión adecuada? Yo creo que el presidente es el presidente de todos los ecuatorianos. ¿Ya? Y toma decisiones en función del bien común, no de grupos puntuales o de organizaciones que tienen sus derechos y derechos a reivindicaciones. Pero evidentemente, y yo no quiero defender al presidente, yo quiero más bien ir sobre un principio constitucional. E institucional. O sea, todos los ecuatorianos estamos viviendo un Estado de Derecho, somos ciudadanos y debemos respetar la ley. Lo que hemos visto estos días no es necesariamente un respeto a la ley. Las causas de las que estamos hablando, que todos las comprendemos, que son estructurales, la pobreza extrema en el campo, el sector campesino, indígena, relegado durante cientos de años, décadas, últimamente se ha agravado. El contexto de la pandemia, el contexto mundial también hay que tomarlo en cuenta para entender la lógica que impera para manejar una crisis. No es una sola crisis, Carlos. Vivimos una crisis de pandemia, luego de seguridad y ahora también Arturo, una crisis híbrida, política, seguridad y delincuencia. Te voy a interrumpir porque me voy a un corte comercial y vuelvo contigo para que nos sigas profundizando esos temas. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Vamos a una pausa y regresamos con más del análisis sobre Ecuador y el conflicto permanente. Seguimos aquí en vivo en Políticamente Correcto. Arturo Torres, tú mencionabas una serie de crisis conjugadas a este momento. ¿Cuáles son esas brevemente? Sí, hemos vivido una crisis sanitaria, pandemia, crisis de seguridad, crisis política permanente, recurrente, por una actitud destructiva desde el correísmo, que ha sido permanente desde el gobierno anterior. ¿Con esas palabras? Permanente. O sea, yo no veo ningún ánimo de construir específicamente de ese sector. O sea, no se tienden puentes, se tratan de destruir los puentes. Más allá, y yo coincido en eso también en las observaciones que se han hecho sobre que el gobierno ha sido errático en
manejar todos esos frentes y saber poner Ahora, soluciones Arturo, a tiempo. ¿podemos juntar este deseo de desestabilización del correísmo que tú mencionas con los temas de subversión, de infiltración en protestas, esta violencia urbana que empezamos a sentir no solo en el 2019, sino también acá, y que la CONAIE ha dicho, eso no es mi problema, no somos nosotros? Bueno, creo que es importante entender que todas estas manifestaciones ya vienen presentándose desde el 2019, estas manifestaciones de una protesta híbrida, en la cual células delincuenciales, guerrilla urbana, grupos criminales atacan a la comunidad. ¿Y quién financia, Arturo? Bueno, lo que se ha probado es, y lo que hemos visto en el contexto del país, o sea, estamos, en los 3 últimos años se han hecho capturas importantes de cocaína. Narcotráfico. Narcotráfico, ese es el contexto. Con bandas que han tomado mucho poder en el país y que tienen poder dentro y fuera de las cárceles y que pueden generar muchísimo daño. Y de hecho, yo creo que eso también ha sido parte y se ha manifestado y se ha evidenciado en estas últimas protestas. ¿En qué sentido? Porque a mí me decían, por ejemplo, gente de Ibarra me ha comentado a mí que ellos sienten más violencia porque en este paro, en esta movilización, ha bajado gente que estuvo en Buenos Aires, en las minerías, en la mina ilegal, por ejemplo, y que esa gente violenta está ahí, escudada en un paro. Totalmente, o sea, mira lo que hemos visto, Carlos. Traían granadas hace una semana, granadas y un lanzagranadas desde Colombia. Yeah. Un ciudadano colombiano y venezolano. También hubo capturas ayer o anteayer de personas de afuera. Entonces, esto también está articulado con el exterior, con otros países, con grupos radicales, extremistas, criminales, que están apoyando a estas células que se han infiltrado, y lo que está por probarse es si hay o no conexión con el nivel político. Creo que ese es un tema que ahora sí debe profundizar la Fiscalía. Bien, gracias, Arturo. Marlon Santi, muchos sectores le han pedido al movimiento indígena una tregua para evitar que se diga que la manifestación no solo quiere sacar a Lazo del poder, sino que en efecto está hasta financiada por grupos narcotraficantes o minería ilegal a ustedes directamente. Entonces yo le pregunto eso, para despejar esas dudas, ¿no es mejor ya llevar el conflicto a la mesa de diálogo y con eso a neutralizar a los violentos? A ver, primero hay que clasificar. Hay una cosa clara, sencilla y sincera del movimiento indígena, que son las 10 propuestas. Ya. En el Ecuador estamos, sí, sufriendo un ataque cibernético. Yo he sufrido un ataque cibernético desde Bélgica, direccionado al movimiento Pachakutik para tratar de que nosotros tengamos una agenda de ellos. Ese es otro tema. O sea, el correísmo. El correísmo es un tema que está plegado en el país. El movimiento indígena tiene los 10 puntos, que es una demanda de dignidad y legítima del movimiento indígena y sectores sociales. El asunto del correísmo, que quiere desestabilizar, y ya lo hicieron en la Asamblea, eso ya es un tema político que ellos tienen una agenda. Ese es un tema de discusión. Pero, por ejemplo, muy profundo. Mientras el movimiento indígena, la CONAIE, los que quieren dialogar por los puntos sociales que usted considera que son válidos y que me parece que son válidos, mientras se siguen radicalizando, sigue habiendo el caldo de cultivo para que haya estos brotes de violencia que ISA no pudo controlar y que por eso se tomó la medida del viernes. Eso hay que reconocerlo, Marlon. Hay que decir claro, aquí hay 2 temas que hay que aclarar. Hay una propuesta que el gobierno tiene que dar la respuesta. El Ejecutivo tiene que dar. Sí hay una acumulación de una marginación total del Estado. Pero el gobierno tiene la respuesta en sus manos. ¿Cómo podemos dejar el paro, dejar de desmovilizar a la gente, cuando no hay una respuesta sincera? Solo hay un preámbulo de apreciaciones, pero no hay una cosa sincera. Entonces, que diga, decreto número tal, este decreto analiza y permite la petición de los pueblos y nacionalidades. Decreto firmado implicaría que ustedes levanten la movilización. Así es. Ok. Juan Carlos Holguín, ¿cuántos muertos se han registrado en el contexto de la paralización luego del uso progresivo de la fuerza? No es luego del uso progresivo de la fuerza. Formalmente, por la información oficial, existen alrededor de 5 fallecidos, pero son muchos más. Aquellos que iban en ambulancias y no pudieron transitar por las vías porque las tenía paradas del señor Issa. Hay que decir algo muy claro aquí, Carlos. El señor Issa engañó a sus bases. Y lo digo así porque uno podría mantener una conversación de altura, prudente, madura,
con el señor Marlon Santi, porque tiene claridad precisamente en esas necesidades legítimas de los pueblos indígenas, pero además de mucha de la población en general del Ecuador. Como decía la asambleísta Andrade, puede haber, y quiero entender la palabra ineptitud por la falta de aptitudes para ciertos temas conforme ella está estableciendo este diagnóstico. Hay mucho que corregir, es así. Y las manifestaciones, si de algo hay que resaltar, es que son un llamado de atención a los gobernantes, y mejor dentro de un año de gobierno, porque hay 3 años en adelante para corregirlos. Pero le quiero decir una cosa, estimado Marlon. Ayer lo que dijo el señor Leonidas Issa, en 20 minutos de conversación, donde dejó plantados inclusive hasta la iglesia que estuvo allí, se tuvo que ir después de 2 horas y media en que no llegó, es que no quieren decretos. Entonces, ¿cómo entender qué es lo que él está pensando cuando se ha dejado infiltrar precisamente engañando a sus bases de estas guerrillas urbanas, de estos grupos criminales que utilizan armamento de alto calibre y que utilizan a niños indígenas y a mujeres como carne de cañón en las marchas? Me preocupa una cosa, que mientras Issa siga en ese papel de intransigencia, ustedes tengan que seguir avanzando en la estrategia de seguridad, y que los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos ya están levantando alertas en contra del procedimiento de ustedes. Incluso yo he visto en Twitter, hay cosas que deben ser confirmadas, por eso no tienen ese carácter noticioso, pero dicen perdigones contra niños, canciller. Mire, Carlos, creo que por primera vez va a haber un punto de inflexión en la visión de los derechos humanos sobre este tipo de manifestaciones. Hay jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde textualmente se manifiesta: manifestaciones que en su desarrollo llegan a poner en riesgo la integridad del régimen democrático pierden su protección inicial y deben ser contenidas. Más aún cuando hay grupos de criminales infiltrados que se ponen poncho, y tengo que decirlo así, que violan territorios diplomáticos. 2 embajadas violentadas y ahí no había un solo indígena. Habían criminales, guerrillas urbanas, disfrazados, sacándose para entrar a cometer actos vandálicos dentro. Canciller. Y perdóneme una cosa, secuestro de un convoy de alimentos por parte de una banda supuestamente manifestante. Coincidencia, dentro de los territorios controlados por la prefectura de Pichincha, San Antonio de Pichincha, una banda que se llama Pikachu. Microtráfico en esas zonas con personas extranjeras. ¿Hay una acusación directa a Paola Pavón? Bueno, el día de ayer la prensa ecuatoriana de manera transparente ha publicado inclusive posibles mecanismos de financiamiento a esta marcha. Que sea la justicia y la fiscalía las que investiguen. Pero aquí, nuevamente quiero resaltar que el señor Issa aclare a sus bases por qué no puede controlar esta protesta. Gracias. Me voy un minuto brevemente para continuar después, Vilma. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, yo creo que en el tema de seguridad, ¿no? En el tema de seguridad, yo creo que hace falta también un servicio de inteligencia que responda a la coyuntura, pero también a la estructura. Hemos escuchado claramente decirle al coronel Fausto Cobos y también ahora al señor canciller decir que hay un financiamiento de narcotráfico, hay bandas delincuenciales, por supuesto que es evidente que existen eso, pero que investiguen. Pero la CONAIE que no la tiene investigación no tiene la CONAIE que filtrar a asambleístas. Es que es más complejo en una movilización tan grande que ellos puedan filtrar. Si se sentaran en este momento a dialogar. El uso progresivo de la fuerza, que quería contestarle también, tenía que darse y no estaba justamente en el movimiento indígena, justamente en el arbolito o en los centros de paz. Entonces utilizaron la represión. Y le debo decir que nos duele a los ecuatorianos. Ahora, eso. yo le hago una pregunta. El tema de la represión es grave. Ha estado más bien en otros sitios donde no ha habido realmente la respuesta rápida y de la seguridad y de las Fuerzas Armadas. Una estrategia para evitar el tema de la infiltración sería el diálogo inmediato, sin condiciones. No hay otra forma. Solo el diálogo es el mecanismo para llegar a consensos. Me voy a un corte comercial. Luego del corte seguimos con el análisis sobre la crisis política que vive el Ecuador. No se desconecte de la señal de Coavisa. Las movilizaciones que
ha vivido el Ecuador desde el 13 de junio pueden leerse desde 4 enfoques. Uno es el evidente descontento que tiene gran parte de la población por la falta de empleo, el aumento de los precios de los productos, el deterioro del sistema de salud luego de la pandemia y las falencias que arrastra la administración pública en este primer año de gobierno de Guillermo Lasso. De hecho, la encuestadora Cedatos ha señalado que el 38% de los ecuatorianos justifica el paro nacional indígena, aunque el 75,6% rechaza la forma en que la CONAIE se ha movilizado. Precisamente el cuestionamiento a los métodos utilizados por el movimiento indígena aborda la segunda lectura. El gobierno, la fuerza pública, sistemas de inteligencia y el periodismo de investigación advierten que grupos violentos vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal presionan por desestabilizar el orden público desde estas manifestaciones. El vandalismo ha sido evidente en estos días. Por eso, 8 de cada 10 quiteños, según la firma mexicana Dinamoc.co, rechazan el paro y sienten temor por la violencia. Sin embargo, la CONAIE ha dicho que su protesta tiene otros fines y ahí radica la tercera mirada, el subsidio de los combustibles. Recordemos que en octubre del 2021 Guillermo Lasso congeló el precio de los combustibles tras varios meses de alzas constantes. Así, el galón de Extra y Ecopaís cuesta $2.55 y $1.90 el del diésel. La CONAIE pide que el diésel valga $1.50 y las gasolinas $2.10. La discusión se da en medio de las presiones presupuestarias. El Estado destina $3.000 millones al subsidio de los combustibles debido al alza del petróleo, es decir, el triple de lo que se gasta en bonos sociales. Y el cuarto enfoque tiene que ver con la desestabilización política y el hecho de que a Leonidas Issa se le haya acusado de buscar un golpe de Estado en contra del presidente Lasso, o que las fuerzas opositoras de Pachacutic y el correísmo quieran arrinconar al gobierno para destituirlo o para que decrete la muerte cruzada. Se cierre la asamblea y en 6 meses haya nuevas elecciones, aprovechando la difícil situación del régimen. Por eso, cabe preguntarnos, Carlos, ¿con cuál de estas 4 lecturas debemos enfocar la crisis? Y bien, yo empezaría por la número 4 y con Vilma Andrade, asambleísta. ¿Cuán peligroso es que esta tarde se destituya al presidente Guillermo Lasso en la asamblea? Antes, Carlos, solo decir que de las 10 propuestas que la CONAIE ha presentado, yo creo que 7 son viables y que además coinciden con las demandas que hemos hecho de todos los sectores. ¿Y las respuestas que ha dado el presidente a esas demandas? Pero yo creo que hace falta justamente, por ejemplo, la sostenibilidad del seguro social. Hay 8.500 millones acumulada de deuda. El gobierno ha pagado, quien no lo pagó, 140 millones que son solamente de la deducción del IVA. Es decir, ni siquiera ha presentado un cronograma. Sabemos que ese tema también merece una discusión. Pero ya en el tema de la asamblea, yo creo que de lo que he podido escuchar las voces en la asamblea y en el caso de Izquierda Democrática, le reitero al país, Izquierda Democrática no se va a prestar a la desestabilización ni tampoco, porque no somos ingenuos, a saber que lo que quiere el correísmo es echar abajo a este gobierno y lógicamente como ya tienen establecido desde el primer momento la desarticulación de todos los organismos de control, porque eso ha sido una constante con los juicios políticos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura. ¿Hay votos o no hay votos para destituir al presidente? De lo que he escuchado, no hay los votos. Yo puedo decir que de Izquierda Democrática, inclusive de los disidentes, se ha señalado que no van a abonar con ¿La decisión se va a tomar esta tarde, el domingo de esta tarde, o habría que seguir alargando el drama en las próximas horas? Bueno, esa es una decisión del presidente de la Asamblea. No sabemos todavía. Porque ahora, lo que sí ahí queda claro es de que hasta las 72 horas, o sea, máximo el día de mañana, deberá votarse ya la resolución precisamente de la destitución. ¿Qué va a pasar con los 46 asambleístas correístas que pusieron a disposición su cargo para empezar este trámite? ¿Ellos quedan fuera de la asamblea independientemente de que, si pierden, por ejemplo, la moción? No, ellos ya lo han dicho y ayer lo dijeron, que ellos solamente lo han puesto a disposición justamente, o sea, si es que se llega a dar ya la destitución. Entonces, es obvio que todos los asambleístas nos vamos. Pero aquí yo quiero solamente, Carlos, que me permita. Claro. Aquí se habla de que defendemos los cargos.
Y eso no es así. Nosotros defendemos principios, valores democráticos que son nuestra esencia. Yo le debo decir que en el año 2007 fui diputada y fuimos y apoyamos ir a la Asamblea Constituyente, aunque eso significaba que mi duración en el entonces Congreso era 11 meses. Aquí no defendemos cargos. ¿Se arrepiente de esa Asamblea Constituyente, legisladora, sinceramente? Le debo decir que en la estructura, en el haber generado este monstruo que es el Consejo de Participación, sí, porque le engañaron al país diciéndole que ahí iba a haber la participación y ciudadana y la burocratizaron a sus intereses para controlar todos los organismos de control. Canciller Holguín, antes de la destitución hasta la muerte cruzada, ¿tienen ese escenario como una especie de plan B si es que se le suman los votos en las próximas horas? El Ecuador necesita estabilidad y eso es lo que el mundo resalta en este momento de nuestro país. Más allá de la desestabilización del correísmo, que queda también en evidencia en el público internacional y sobre todo en los organismos democráticos, nosotros lo que queremos es que el país tenga estabilidad lo más pronto posible. Espacios como estos muestran que precisamente más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener o de posturas con Izquierda Democrática o con Pachacutic, se las puede conversar y hablar. Nuevamente, yo creo que el señor Marlon Santi tiene una responsabilidad histórica con sus compañeros de retomar ese liderazgo en las bases indígenas y lograr una solución en las próximas horas. Porque ese engaño del señor Issa, con lo que hemos visto sobre el narcotráfico, la minería ilegal, estructuras criminales que las venimos denunciando durante los últimos 9 meses, qué coincidencia, el 24 de mayo, cuando el presidente de la República anuncia una guerra frontal contra esas estructuras criminales, se anuncia una manifestación, nuevamente, con causas legítimas. Y yo difiero con Vilma, los 10 puntos son válidos de la CONAIE para discutirlos, los 10. Tienen argumentaciones hasta la bajada del combustible que tienen que ser discutidas. Todas se pueden discutir. Lo que no puede pasar es que se engañe a las bases mencionando que esta es una marcha pacífica cuando hay intervención de guerrillas urbanas, de estructuras narcocriminales que lo que quieren es recuperar el poder, porque aquí también hay narcopolítica y hay que decirlo así. Solo el diálogo, o sea, por ejemplo, pidiéndole aquí a Marlon Santi, ¿solo el diálogo puede neutralizar estos focos de violencia coyunturales de este momento? En lo legítimo sí, por supuesto. O sea, porque el otro viene después, pero digo ahorita, ya esa sensación de desesperación, de anarquía. El presidente Lasso irá directo, más allá de este distractor, a combatir esas estructuras criminales que están generando un problema de caos en el país y que estamos a tiempo de hacerlo. Llegábamos de una cumbre de las Américas donde inclusive presentamos un plan para la paz para el Ecuador y hay que decirlo, en estos 14 días de protesta se han incautado 11 toneladas de cocaína en un valor de $300 millones. Perfecto. Eso es lo que estamos combatiendo. Arturo, es verdad que la influencia del narcoterrorismo está más allá que cualquier otra cosa en este paro. ¿Así debemos entenderlo o es un pretexto para decir que lo que realmente está de por medio es un abandono a los sectores indígenas? Creo que eso es lo positivo. Lo llamo positivo porque el país es testigo de hasta dónde está penetrado por estas organizaciones criminales, delictivas y narcotraficantes. Es evidente. O sea, los hechos están ahí, Carlos, pero además, no olvidemos un antecedente que es importante recalcar. Hace un mes fue detenido Leandro Norero, el patrón Norero. Luego aparecieron ya fotos y evidencias del asambleísta Ronnie Aliaga en la piscina, en Miami, con Jordán, que es también un prófugo de la justicia vinculado. Entonces, ahí tenemos una evidencia más de la relación con el narcotráfico. A ver, ¿quién financia estas actividades de estas células criminales y delictivas en un momento en el cual se han capturado el año pasado 175 toneladas de cocaína, Carlos? O sea, ¿quién se está beneficiando directamente de una desestabilización? Es el narcotráfico y el crimen organizado, la minería ilegal, los delitos conexos. No podemos ser ingenuos y también la CONAIE no puede ser ingenua. El movimiento indígena debe reclamar por sus reivindicaciones y yo coincido con Marlon en eso. Creo que todos los ecuatorianos coincidimos, pero no seamos tontos útiles del crimen organizado. Marlon Santi, Nina Pacari dijo el día de ayer sábado en una entrevista radial
que reconoce la infiltración, no solo en las protestas de los violentos, sino la infiltración política e ideológica del correísmo en el movimiento indígena. Y esa puede ser un hecho que es lo que impide que finalmente se suelte el diálogo. Entonces, lo que dice Arturo Torres me parece interesante. Hablar del diálogo no es una forma como para destrabar todas estas dudas que están dañando la reputación de la CONAIE. Creo que Nina Pacari en su expresión tiene toda la razón, pero el correísmo es una enfermedad que está hasta en el gobierno. El gobierno tiene a sus subsecretarios, desde los subsecretarios y algunos ministros hasta el último, en pastaza. Todos los que están ahí de directores son de la línea que vinieron gobernando durante los 14 años. Entonces, aquí no hay que ser ingenuos en decir, el correísmo está en el gobierno de Lasso, seguramente habrá acuerdos, eso no nos interesa a nosotros. Es problema del gobierno que no tuvo la capacidad de mantener una autoridad cuando él ganó. Pero aquí hay que decir, yo fui expresidente de la CONAIE. Cuando yo fui presidente de la CONAIE, nosotros teníamos una conducción ideológica del movimiento. Son muchos años, yo fui presidente del 2007 a 2009. ¿Y les reprimieron mucho? 4 movilizaciones. Fui perseguido por el Correa con títulos de sabotaje y terrorismo. Por lo tanto, creo que aquí hay que hablar las verdades. El movimiento indígena viene planteando... Usted fue de la frase del cual es el estúpido, ¿no? Viene planteando y que no se distraiga esto. Que el planteamiento, el espíritu del paro, que es el planteamiento de los 10 puntos, no se distraiga con esta avalancha de infiltración en lo que están guerrillas urbanas. No, el gobierno tiene que dar atención a los 10 planteamientos. Perfecto. Voy a insistir esto yo. Señor canciller, tiene la oportunidad y la decisión política está en las manos del presidente de la República. Que no se distraiga esto y que se diluya el planteamiento de esto por otros formatos que no son los planteamientos del movimiento indígena. Bien. Me voy a un corte comercial y vuelvo con Marlon Santi aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que toda la cobertura sobre las protestas en Ecuador y los últimos acontecimientos están en ecuavisa.com y en las plataformas digitales. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más del análisis de Ecuador y el conflicto permanente. Seguimos en Políticamente Correcto. Marlon Santi, ¿bajar el precio de los combustibles es imperativo para ustedes? Como una condición, por ejemplo, los 10 puntos, decir que se bajen 10, 15, 20 centavos. Vea, yo soy amazónico. Y nuestra propuesta como amazónico es el cambio de la matriz energética. Porque el petróleo es el culpable de la devastación de la región amazónica. Pero sí es el momento de que esto... la focalización o bajar el porcentaje del costo del combustible beneficia. ¿Por qué? Porque por la altura, por el costo del combustible, hay una especulación tremenda en el mercado. Pero lo que le pregunto es ya en materia de negociación. Si ustedes le dirían al presidente que se comprometa a bajar al menos o hablar el tema del precio como para empezar el diálogo. Lo que tratamos es de buscar maneras de destrabar esta sin razón y lograr que se sienten, porque lo que están haciendo es haciéndole... Nos gustaría escuchar a cuánto de centavos o cuánto por ciento va a bajar el Ejecutivo. Nos gustaría escuchar eso como una salida en este punto, ¿no? El otro tema es que o sea, nosotros, yo que he estado dando seguimiento a todo este hilo de este paro, no hay una respuesta concreta. Mira, número 1, hay esta posibilidad. Pedido número 2, hay esta posibilidad. Este punto es muy problemático, pongamos una mesa de trabajo. Disculpe que le interrumpa, estimado señor Santi. ¿Usted ha leído la comunicación de 16 páginas del presidente Guillermo Lasso el pasado 18 de junio, dirigida a Leonidas Issa? Porque allí está, y me atrevo a decir que no la ha leído, se la enviaré, está detallado cada punto, inclusive sobre la discusión. Porque ¿qué sucede? La percepción que existe es que bajando el precio de los combustibles del día lunes van a bajar los precios de los productos. Y no es así, porque el conflicto de Rusia y Ucrania, como dijo Lourdes Tibán, tienen razón, pero ¿cómo explico esto a mis bases? Pero hay que explicarles, porque caso contrario estaremos en este círculo que es nocivo para el país, pensando que el valor del combustible
que el del Ecuador es el más barato a nivel regional y casi uno de los más baratos a nivel mundial, tiene una incidencia en este momento en los productos. Lo que sí tenemos que hacer es que estas comunidades que legítimamente tienen necesidades hoy se vean beneficiados después de esta manifestación de quienes quisieron atender esas necesidades legítimas de un gran plan de desarrollo rural y campesino. ¿Cuál es la certeza, señor canciller, de que eso se consiga si lo que han dicho muchos sectores y lo ha ratificado Vilma Andrade es que el gobierno vive abstraído de esa realidad y que ha sido necio, ha sido indiferente, quizás indolente con la realidad de los sectores? Yo creo que hay que entender qué puede hacer un gobierno en 13 meses. Hace un año y un mes, el Ecuador tenía 3% de la población vacunada y estaba inmerso en una crisis económica que ponía en riesgo inclusive la dolarización. Hubo un foco. De hecho, yo estuve inmerso en ese proceso de la vacunación, de que la reactivación económica y la creación de empleos vendría por un plan de vacunación masivo, que lo tenemos hoy. Incluso hay manifestaciones masivas gracias a aquello. Pero sí hubo un descuido de los problemas de fondo, pero tenemos un presidente que lo ha dicho, inclusive lo he dicho yo como canciller. El haber dejado de escuchar quizás más a la sociedad civil nos ha hecho corregir muchos errores y hay que empezar desde allí ahora. Marlon Santi, ¿cuándo usted le va a pedir a ISA y a la CONAIE que se sienten a dialogar? ¿Y hay algunas explicaciones? Bueno, hay varias organizaciones internacionales que han pedido y nuestras bases también, pero hay una duda. Ya. Creo que esa es la duda que tiene nuestro presidente de la CONAIE. Voy a dialogar y el diálogo se diluye sin ninguna concreción. Y hoy inicié diciendo, en un año de la propuesta no ha habido concreción, en absolutamente nada. Se congelaron los combustibles. Esa es una, por ejemplo. Se congelaron uno, pero eso no implica que las medidas que se han tomado a nivel de las necesidades sociales no son compatibles con lo rural. Eso es verdad. Eso sí, eso puede ser un tema Leonidas está dudando. Si yo me siento y no tengo una respuesta concreta por parte del Ejecutivo, claro, estamos atrás de nosotros están miles de personas y de compañeros. Vilma Andrade, ¿qué más puede hacer el gobierno para zafar la duda de Leonidas y de Marlon Santi y que no sea esa duda un mero pretexto para seguir alimentando el caos y la anarquía? Porque la CONAIE ha tumbado presidentes, eso hay que decirlo. Bueno, hacer lo que dice el canciller. El canciller dice que han dado respuesta en 16 páginas a los 10 puntos. Yo creo que si no se comunica a las bases, el gobierno tiene la obligación de comunicarle al país. Nosotros, y pero como no dejamos Izquierda a la CONAIE siempre en un punto cómodo, Vilma. Porque el problema, porque estamos viendo 12 días y no hay diálogo, ¿no es cierto? Entonces hay que comunicar también. Yo he planteado en la Asamblea la necesidad, y lo he hecho de manera reiterativa, coincidimos con mi bloque de Izquierda Democrática, en que el subsidio tiene que ser focalizado. El diésel le representa al país más de 460 millones en el presupuesto general del Estado. Debería solamente ser focalizado a la agroindustria, a la pesca y, lógicamente, al transporte pesado y al transporte de pasajeros. Igualmente, no se puede seguir pensando, y ahí coincido con Marlon, tenemos que cambiar y salir de este sistema extractivista que realmente yo sé que es a largo plazo, pero en este momento, si focaliza usted con 20 galones de gasolina para los vehículos privados, usted va a bajar sustancialmente y le da una respuesta y el ahorro de ese subsidio tiene que ir direccionado precisamente a la ruralidad. Pero allá tenía que enfocarse los recursos. De que el presidente lo vaya a hacer. Pero el problema cuando el presidente presente eso como una alternativa clara, en la cual tenga que trabajar el Servicio de Rentas Internas, tiene que trabajar la Agencia Nacional de Tránsito, y aquí está el modelo que vamos a presentar de focalización. Han pasado años y no se lo ha hecho. Igualmente, tiene más de $1.000 millones que van a llegar, y en una parte han llegado de fondos no reembolsables. Esos tienen que habilitarse precisamente estos sectores y de hacerlo de manera ágil y directa. Arturo Torres, todo esto que planteamos aquí que se pudiera dar,
¿es factible de que se concrete si la CONAIE no hace una catarsis, por ejemplo, interna? Separa esta infiltración violenta, esta infiltración ideológica. Si ellos quieren manejar esos fondos, estamos como haciendo un círculo vicioso que a lo mejor no beneficia a las poblaciones más sufridas del país. No beneficia a nadie. O sea, cuando hay una negociación, cada parte debe hacer renunciamientos en función de un proyecto común. ¿Qué tiene que renunciar ahorita el gobierno? O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno ahorita? O sea, el gobierno tiene que dar soluciones a la CONAIE sobre temas puntuales que se están planteando, pero el único mecanismo en democracia es el diálogo. O sea, entre diferentes hay disensos, pero buscamos los consensos. En función de eso debemos tomar decisiones y la CONAIE también tiene que hacer desprendimientos. Por ejemplo, ¿cuál sería el desprendimiento ahorita? Conversar, sentarse a dialogar, pacificar el país. Esa sería una actitud responsable de la CONAIE y yo apelo nuevamente a líderes históricos que han mostrado esas actitudes antes. Nina Pacari y el mismo Marlon. O sea, me parece que en este momento debe primar la racionalidad porque entramos en una escalada en la cual se han producido muertes, heridos, o sea, del sector indígena, del sector que viven, de los citadinos. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que la misma policía también se ha excedido y eso también tiene que investigarse, ¿no es cierto? O sea, en medio de todo este caos. Y corremos el riesgo de que pasen los días y termine saliéndose de las manos el control del orden público a la policía. Por supuesto. Más fuerza, más presión y más violaciones. Es que miremos un caso concreto, Carlos, lo que pasó la semana anterior. Muere un manifestante con perdigones cerca de la Casa de la Cultura. Hasta donde nosotros conocemos, y eso tiene evidentemente que investigarse, la policía no maneja armas con perdigones. Hay un video clarísimo de gente disparando escopetas en ese momento, en ese contexto. Entonces, veamos claramente lo que está pasando. Ahí te tocaría a la policía reaccionar con la misma escalamiento. Entramos en ese círculo vicioso. La policía no tiene que, o sea, tiene que aplicar. Así el otro tenga Lo que pasa es que lo que dice Arturo es correcto y eso lo dirán las organizaciones de derechos humanos y las investigaciones. La policía no utilizó perdigones. Esperaremos las investigaciones. Bien. Por eso le digo, yo no tengo preocupación del tema de derechos humanos acá, porque se han violado los derechos humanos de pueblos indígenas y de nuestras fuerzas públicas por parte de estos grupos criminales. Y sobre todo de la ciudadanía. Me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Arturo Torres, ¿cuál es la lectura políticamente correcta que debemos dar a esta crisis? Bueno, creo que es importante entender que somos diversos, pero somos ecuatorianos. Todos somos runas, todos somos personas. No podemos ver esto además, desterrar el tema del racismo y la xenofobia, entender los problemas de exclusión que vive este país, pero encontrar soluciones pacíficas, no hacerle el juego al crimen organizado y a la política relacionada con el crimen organizado. Construyamos un país, no lo destruyamos. Vilma Andrade. Necesitamos entender que hay unos temas de solución estructural que quizás nos tomen un tiempo. Hay medidas que tienen que ser inmediatas y para eso requerimos que se entienda desde el gobierno que hay que atender de manera prioritaria a los sectores más empobrecidos, pero también que entiendan que quienes estamos apoyando la democracia y la institucionalidad no estamos entregando un cheque en blanco al gobierno, que al contrario seremos firmes en la fiscalización porque ese es el mandato que nos han dado los ecuatorianos y que vamos a trabajar en su beneficio para eliminar esas desigualdades que es responsabilidad de todas las funciones del Estado y de todos los organismos también, inclusive locales y seccionales. Marlon Santi, ¿qué es lo políticamente correcto? El Ecuador necesita paz, justicia. El movimiento indígena y las organizaciones sociales necesitan respuestas efectivas y concretas por parte del Ejecutivo. Habrá paz si hay justicia. Nosotros abogamos para que haya un diálogo sincero, un diálogo que permita dar derechos, devolver derechos a los ecuatorianos. Muchas gracias. Canciller Juan Carlos Holguín. El Ecuador, como se ha dicho aquí, es un país de paz. Estamos ya saliendo de este paro.
Ayer las vallas del centro histórico se abrieron, ya no hay estado de excepción. Las vías están siendo abiertas durante las últimas horas, pero el momento que el señor Leonidas Issa vuelva a perder control de esta manifestación por parte de estos grupos infiltrados que están cerca de él y que no son los hermanos indígenas, actuaremos con toda la fuerza legítima que tiene el Estado para hacerse respetar. Los niños volverán mañana a clases en la mayoría de provincias. Yo tomo las palabras del señor Marlon Santi y le invito a que trabajemos en esos conceptos de paz y justicia hoy, que tome él el liderazgo que no ha podido tomar el señor Issa junto con los líderes históricos de la CONAIE que también quieren paz. Tienen un gobierno acá que en un año ha hecho mucho, pero falta muchísimo más y tiene equivocaciones. Haremos y tenemos en nuestras manos la más grande reforma agrícola, rural, para que los problemas estructurales cambien. Gracias. Y bien, hay un valor esencial en cualquier país que viva y que debe ser la democracia. Por más débil que ésta sea, ese valor esencial y que debemos alentar es el diálogo. Este concepto va más allá de cualquier interés político particular, ya sea el del gobierno por mantenerse en el poder para los 4 años que fue electo, o el de los grupos radicales que creen que desestabilizando al Ecuador podrán venir días mejores. Tampoco hay argumento de lucha social que justifique este bloqueo permanente. Si el gobierno y el movimiento indígena se consideran instituciones fundamentales de nuestro país, su obligación es sentarse a conversar, porque solo de esta manera nuestras familias y nuestro futuro podrán blindarse ante la violencia y las mafias que ya han llegado demasiado lejos. El Ecuador es de todos y está por encima de todo. Vamos por el diálogo. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa de Políticamente Correcto. Esperamos que Ecuador realmente se convierta en un país de paz. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la señal de Ecuavisa.